Ya he hecho muchos videos acerca de la reforma protestante, pero también no he explicado qué es una reforma. Bueno, una reforma, para que podamos entenderlo en nuestro lenguaje más fácil, es un cambio, es una transformación. Y se le conoce a este acontecimiento como la reforma protestante porque trajo un cambio de lo que era la iglesia como tal, una iglesia manipuladora, una iglesia que estaba con el Estado, con el reino de la época, con el imperio de la época, una iglesia que se había alejado completamente de la palabra de Dios, se había alejado completamente de los preceptos divinos, de los mandamientos de Dios, de el convivir o enseñar la palabra. Y esto trajo lo que yo expliqué en los primeros videos que hice acerca de esto, del oscurantismo religioso. O sea, era una iglesia que se había totalmente perdido en el camino y ya no era absolutamente nada, ni se parecía absolutamente en nada a lo que una vez fue, cuando Jesús estuvo, cuando Jesús la fundó, cuando estuvieron los apóstoles, todo lo que leemos en la Biblia, los padres apostólicos también posteriormente de ellos, y los primeros siglos de la iglesia fue una iglesia totalmente pura, una iglesia que amaba a Dios, que amaba al prójimo, que servía a sus hermanos, a su prójimo, una iglesia que prefería la persecución y el martirio antes de negar a su maestro, antes de dañar a su prójimo. Era una iglesia evangelizadora, una iglesia misionera, era una iglesia que amaba a Dios por sobre todas las cosas y hacía la obra del Señor. Pero por eso es que fue una gran necesidad que hubiese una reforma protestante, porque esto trajo que la iglesia volviera, quizás no tanto como fue en los primeros siglos, pero sí se volvió la Biblia. Y de hecho, pues por eso, después de la reforma, la Biblia en los altares o en los púlpitos se colocaban. De hecho, hay algunas iglesias, unas denominaciones que ahorita no sé cuáles, pero que la Biblia siempre está abierta ahí. De hecho, una denominación o no sé, que se llama la Biblia abierta. Y eso, o sea, simbólicamente hablando, significó que la palabra de Dios volvía al púlpito, a los altares de las iglesias. Que la predicación expositiva, como que es la más importante o es la verdaderamente bíblica, volvía a las iglesias, que el leer la palabra, escudriñar las escrituras, volvía a la iglesia como Cristo lo enseñó. Así que esa reforma se necesitaba, ya el sacerdocio de todos los creyentes volvía como una vez fue también. Ya no solo era el único, el sacerdote católico, el único que podía presentar delante de Dios al pueblo, no. Ya todos, el sacerdocio universal volvía a practicarse. Todos podían orar al Padre, todos podían pedir al Señor, orar para que Dios les bendijera, que Dios les ayudara. Así que todos podían compartir el Evangelio como una vez fue. Así que esto es, en resumidas cuentas, quizás la reforma protestante. Dios te bendiga.